Cuando resolvamos la pregunta, ahí Ahora yo creo sí, que grabar. ya. Bueno, tiene razón. Ya. Bueno, acá está la sesión de la E4 de ciclo celular y apoptosis. La primera pregunta tiene relación con retinoblastoma. Entonces, al respecto, debe responder estas dos preguntas que se encuentran acá en la diapositiva. O sea, ahora lo voy a pausar. Ya, entonces, ya vamos a responder la primera. Ahí. Ya, la primera pregunta dice, ¿cuál es la función de la proteína del retinoblastoma en el ciclo celular? Entonces, la proteína del retinoblastoma el gen que codifica para la proteína del retinoblastoma es un gen supresor de tumores, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando no están las señales correctas, lo que va a hacer en su estado de fosforilado es reprimir al factor transcripcional E2F para que la célula permanezca en la fase G1. Ahora bien, cuando en la célula están los factores de crecimiento correspondientes, están las señales, lo que va a hacer la proteína del retinoblastoma es fosforilarse. Bueno, la va a fosforilar la ciclina D CDK4 y ciclina D CDK6, y en su estado fosforilado lo que va a hacer es dejar de reprimir al factor transcripcional E2F, y de esa manera este factor transcripcional va a favorecer la transcripción de genes como los genes que codifican para la ciclina E, la ciclina A, proteínas y enzimas requeridas en la fase S, dando progresión al ciclo desde G1 a la fase S. Esa es la función de la proteína del retinoblastoma. Profe, Dígame. a mí me queda una duda respecto a la vía de las MAP quinasas. Ya. En ese paso de la vía a la ciclina B y la CDK4 y 6. Esa parte como que no la tengo clara. Ya, resulta que, a ver, creo que de aquí me puedo salir y puedo entrar al otro power. Y acá me muevo hasta el que corresponde este de aquí. Y entonces, la vía de las MAP quinasas es una vía en la cual participan varias quinasas que se van a fosforilar una a la otra. Entonces, si observan ustedes, siempre es como bien característica esta RAF fosforilada, que al estar fosforilada va a fosforilar a MEC, a ERK, ERK, y ERK va a activar algún factor transcripcional para favorecer la transcripción de un gen. Entonces, si nosotros, esa es como lo genérico, ¿ya? Va a haber una cascada de fosforilaciones en esta vía. Ahora, si nosotros observamos, yo les dije que en la fase G1 se controlaba tanto si había daño en el DNA y el ciclo tampoco progresaba. Esa parte del ciclo la va a controlar P53, pero también en G1 se va a observar si están los factores de crecimiento, los nutrientes en el medio ambiente. Entonces, los factores de crecimiento son proteínas, pueden ser polipéptidos que van a estar en el medio extracelular rodeando la célula, y estos factores de crecimiento se van a unir a un receptor. Y ese receptor, si ustedes lo observan, tiene dos subunidades, por lo tanto, y tiene actividad tirosina quinasa intrínseca, se va a autofosforilar. Cuando se autofosforila, se van a reclutar proteínas como las que se muestra acá, COP2 y SOS. SOS es un intercambiador de nucleótidos de guanina, por lo tanto, RAS, que es otra proteína, antes estaba unida a GDP, y cuando esta vía se activa, SOS permite que RAS suelte ese GDP y se una al GTP. Entonces ahora
RAS unido a GTP va a fosforilar a RAF. RAF fosforilado fosforila a MEC. MEC fosforilado fosforila a ERK. Entonces, por eso que ERK fosforilado es la MAP quinasa. MEC es la quinasa de la MAP quinasa. Y RAF es la quinasa de la MAP quinasa. Eso, bueno, esto es como de materia. Después, cuando el fosforilado está activo, va a activar un factor transcripcional que va a favorecer la transcripción de un gen en específico, ¿ya? Para que se genere ese mRNA, se traduzca y se sintetice una proteína, ¿sí? No sé si eso resuelve su pregunta. Un poco, pero esto como que es como el paso previo a que se una la ciclina D con la CDK4 y 6, ¿o no tiene que ver con eso? Sí, eso es como el paso previo. Es como que tienen que haber, es como en grandes rasgos ya, tienen que haber nutrientes y factores de crecimiento. Los factores de crecimiento activan la vía de las maquinasas. Cuando esta vía se activa, se van a activar la transcripción de genes. ¿Qué genes? Los de la ciclina D, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la ciclina D se une al CDK4, otra ciclina D se une al CDK6, y cuando estos dímeros están funcionando, ¿se acuerdan que la función de la CDK ciclina es fosforilar a otras cosas? Entonces ellas van a fosforilar a RB. Y RB, cuando se fosforila, deja de reprimir al factor transcripcional E2F y él va a sintetizar otras ciclinas y otras proteínas para pasar de G1 a S. Este es como el paso previo. Entonces yo todo eso lo resumí como en una diapositiva que es esta de acá. De hecho, esta diapositiva, no sé si ustedes le pueden remover las cosas, pero está como en inglés y yo le fui buscando, traduciéndole las cosas para que les quedara más claro. Entonces, los factores de crecimiento activan la vía de las MAP quinasas. Esta vía va a promover la transcripción de genes y por lo tanto que se sinteticen proteínas como la ciclina D. Esta ciclina D se va a unir a la CDK4 a la CDK6 y este complejo va a fosforilar a RB. Cuando RB se fosforila, deja de reprimir al factor transcripcional E2F y ahí este de acá va a permitir la síntesis de la ciclina A, ciclina E y otras proteínas para pasar a la fase S. ¿Se entiende ahora? Este es como el paso previo. Necesitamos ciclina D para que RB esté fosforilado y se pueda sintetizar las otras proteínas para pasar a S. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Todo claro. Ya que bueno. Em, Ya, ahora resolvamos la otra, es que acá en el grupo, no es que estoy con el grupo de los de biología y me dicen, ah, ya qué bueno el dato de que tienen después clase. Ya, ahora veamos la otra. Dice, señale en qué punto de control del ciclo celular participa RB, con qué proteínas interacciona y qué factores influyen en su regulación. Entonces, esto como que ya lo respondimos anteriormente, recién explicando la figura. Entonces, vamos por parte. Cuando esto se pregunta en las pruebas, ustedes tienen que ir subrayando. Por ejemplo, así. ¿Por qué no puedo subrayar? No me da la opción de, ah, ya sé por qué. Es que yo esto lo hice en un drive y después lo descargué. Entonces, por eso que estaba inhabilitada la opción. Ahora tengo la herramienta pluma. Y entonces, ¿en qué punto de control participa RB? Recién lo vimos. Dijimos que habían 3 puntos de control en clases. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe, en G1. ¿Sí? Ya, eso, en G1, porque dijimos que había un punto de control en G1, el otro, ¿en cuál era? G2.
G2 y M. NM. M. Y entonces este va a participar en G1. Ya. ¿Con qué proteínas interacciona? Ya, entonces, ¿con qué proteínas interaccionan? Entonces ahí, ya, ¿a quién está reprimiendo RB? Porque con él está interaccionando últimamente. A E2F. Ya, entonces ahí la respuesta, RB reprime al factor transcripcional E2F. Y alguien le hace algo, lo va a fosforilar. ¿Quiénes esos dímeros? La ciclina D con la CDK4 y la 6. ¿O no? Sí, justamente. Entonces, también va a interaccionar con ciclina D, CDK4 y ciclina D, CDK6. ¿Ya? Y ahí eso sería porque estas proteínas lo van a fosforilar, es decir, RB va a ser sustrato de ciclina D, CDK4, ciclina D, CDK6. ¿Ya? Porque recuerden que este dímero puede ir y fosforilar a otras proteínas para activarla. Ahora la siguiente, ¿qué factores influyen en su regulación? Recién lo vimos, o sea, cuando explicamos, ¿qué factores? Algo tiene De que, crecimiento. los factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta, que los factores de crecimiento van a influir en que RB al final sea fosforilado y se permita la transcripción de los genes que van a promover el paso de G1 a S. Entonces, ahora nos faltaría esta de acá. Entonces dice, ya empieza con el síndrome de cáncer de mama y ovario. Dice que es una condición genética caracterizada por incrementar el riesgo de desarrollar cáncer y dice que representa el 25% de todos los nuevos cánceres. Dice, ¿cuál es el rol de las proteínas BRCA1 y BRCA2 en el ciclo celular? Entonces quiero que copien esto, les voy a dar un ratito y yo los voy a separar en los grupos, ¿ya? Por mientras voy a ir afuera que parece que están buscando, ¿ya? Denme 5 minutos por mientras que copian. ¿Cristóbal? Sí, pues acá que estaba haciendo clase. El profe, po. Ya. El del gimnasio. Sí, ya. Amor, estaba en paciente que ya te ir a ver una idiota. Ya, perdón. Amor, me caminas por el cuerpo. Ya, ¿copiaron la pregunta? Reanudar grabación. Compartirles la pantalla. Entonces, dice, le habla del síndrome de cáncer de mama y ovario y en este tipo de cáncer las proteínas que están involucradas es BRCA1 y BRCA2. Entonces, cuando hay mutaciones en los genes que codifican las proteínas BRCA1 y BRCA2 es cuando se produce cáncer. Y existe una alta relación entre estas variables. De hecho, hay análisis genético que la gente se hace para ver cómo están sus genes BRCA1 y BRCA2 y saber si tienen propensión a desarrollar cáncer
de mama o cáncer de ovario, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que en la universidad teníamos una profe en bioquímica clínica que trabajaba en la Santa María y ella se dedicaba como a hacer esto. Y habían pacientes que ella le hacía como los análisis genéticos para ver las propensiones a algún tipo de cáncer. Entonces, vamos a ver el rol de BRCA1 y BRCA2 en esta diapositiva. No sé si ustedes pudieron investigar algo al respecto de eso, los grupos, si lo pudieron buscar o algo así. Profe, a mí me quedó una duda. Dígame. Que por ejemplo estaba viendo y esta BRCA1 y BRCA2 tienen como otra proteína, por decirlo así, que es como que interactúa con las dos. Era Sí, RAT51 parece. sí, interactúa con Y, varias, sí. sí, esa es como la función de RAT51. Era como que no cachaba qué hacía. Ah, bueno, ahora veamos eso. Entonces, cuando hay daño en el ADN, lo que se va a hacer es que hay proteínas, ¿se acuerdan que sensaban ese daño? Después se activaba ATM y ATR, que eran quinasas, y esas podían fosforilar a otras proteínas, por ejemplo, ACHK2, BRCA1, y BRCA1 es como una proteína que tiene la función más importante de BRCA1 es esta, participar en la reparación del ADN. Entonces, cuando ustedes vieron, cuando usted me decía que usted había visto que estaba relacionada con RAT, pero no sabía la función de RAT. Bueno, RAT51 es una proteína que precisamente participa en la reparación del ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay algún tipo de rotura de una hebra, de dos hebras, o hay alguna mala alineación entre las pares de base, es decir, que haya apareado una base con otra que no corresponde. Por ejemplo, no sé, adenina con citosina. En vez de adenina, adenina va con timina, citosina con guanina. Imagínense que está la cosa cambiada y ahí es donde participan otras proteínas que reparan el ADN, es decir, van a remover esos nucleótidos y van a colocar los correctos. ¿Ya? Eso es reparación del DNA. Entonces ahí participan estas proteínas. No se las tienen que aprender de memoria. Como les dije yo en la pregunta introductoria que vimos, BRCA1, como pueden ver, va a participar, se va a activar primero cuando hay daño en el DNA, esto la activa, ¿ya? Y por lo tanto, la función más importante de BRCA1 es la reparación del DNA. Ahora bien, en paralelo a esto, también va a interactuar con otras proteínas que regulan el punto de control. Va a interactuar con P53, P21, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que P21 lo que hacía era un inhibidor era un CKI, era un inhibidor de la CDK? Entonces va a actuar deteniendo el ciclo, y P21 también estaba relacionado con favorecer la síntesis de proteínas apoptóticas. Entonces va a participar en la detención del ciclo celular, pero también P21, recuerden que tenía un rol en la apoptosis porque favorecía la síntesis de las proteínas proapoptóticas multidominio. Entonces también tiene, va a actuar favoreciendo o promoviendo la apoptosis.
Y acá también va a interaccionar con otras proteínas, acá está RAT50, BLM y otras más que también están involucradas en la reparación, ¿ya? Entonces, ese es el rol de BRCA1. Entonces, no pueden olvidar que la función más importante es la reparación del DNA, pero es que este sí, se tiene que reparar, pero en paralelo, bueno, se tiene que detener para que no progrese. Entonces, se detiene, se repara y se favorece la apoptosis, ¿ya? ¿Hasta ahí les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces son esas Profe. 3 funciones, no se les puede olvidar. 3 funciones: reparación del DNA, detención del ciclo celular y favorecer la apoptosis. ¿Y cuándo se activa? Cuando hay daño en el DNA. Entonces, imagínense una proteína que es tan importante, que va a permitir que se repare el ADN si hay una mutación, y si esta proteína falla, si hay una mutación, o sea que el ciclo va a continuar y va a haber una división descontrolada de células provocando cáncer. Entonces, por eso que la mayoría de los cánceres está involucrado BRCA1 y BRCA2. Y como yo les había dicho anteriormente, el análisis genético va a confirmar el diagnóstico y va a permitir un mejor manejo de los pacientes que tienen riesgo a desarrollar cáncer de mama y ovario. Por ejemplo, se hace una vigilancia o también están las opciones quirúrgicas. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso súper famoso de Angelina Jolie. ¿Se acuerdan? ¿No lo vieron? Bueno, no, porque esto no es de sus tiempos. Bueno, eh, resulta que hace años, salió como en polémica porque Angelina Jolie y su familia, su tía abuela, su abuela, habían padecido de cáncer de mama, y entonces ella justamente se hizo el análisis genético y tenía mutación en el gen que codifica BRCA1 y BRCA2. Entonces lo que se hizo ella fue que le extirparon las mamas y le pusieron implantes. Entonces yo me acuerdo de que una profesora de nosotros siempre nos decía que igual había sido como algo no tan óptimo, porque si, bueno, le iban a extraer las mamas, también debieron haberle extraído los ovarios, porque también hay un alto porcentaje que desarrolle cáncer de ovario, ¿sí? ¿Me entienden, cierto? Sí, profe, sí se le entiende. Ah, Sí, ya. profe. Y ahora la última pregunta, que bueno, no es tan importante, es como más para que piensen, para poder dejarle los 15 minutos libres, voy a intentar hacerla yo. Entonces, o sea, la vamos a hacer en conjunto. No les voy a mostrar la respuesta hasta que ustedes me vayan diciendo cosas y no les dé vergüenza decir cosas o escribir cosas por el, por el chat. Me están preguntando acá en el grupo, ¿cómo se llama el ayudante? Sí. Entonces dice, diseña alguna estrategia experimental, farmacológica o terapia génica que permita detener o revertir el síndrome de cáncer de ovario y de mama. ¿Ya? Entonces, ¿qué se les ocurre? Yo voy a abrir el Zoom del iPhone y estoy abriendo el Waze, nada que ver. Em, y ustedes me van diciendo. A ver. Bueno, dice lo más radical sería extirparse las mamas, y ahí hay una posibilidad, pero como algo a nivel génico, así como farmacológico, como qué se podría hacer si BRCA está mutado, aparte de la extirpación como a nivel génico, como algún fármaco, algo, ¿qué podrían hacer?
buscar otro medio supresor de tumores, no necesariamente que dependen de BRCA1 y 2, Ya, sino que otra. No sé ya está cómo, bien, sí, como ya podría ser como, como usted dice, como algo así como suplementar la célula con una proteína supresora de tumores, algo así. Sí, algo así. Ya, eso está súper bien, sí, es como súper buena estrategia. Como, ¿y qué proteína podría ser si observamos cascada río abajo? Como el mismo monito, a ver, voy a compartirles la pantalla. Si observamos ese monito acá, ¿ya? ¿Qué proteína podríamos suplementar a la célula como una proteína para que igual se ejercieran las funciones? Profe, la BRCA1 activaba la P53, ¿o no? ¿El CHK1 o CHK2? No, el BRCA1, BRCA1. Ah, BRCA1, esa es la que está mutada. ¿Y qué se podría hacer? Sí, sí, pero no, mi pregunta es, esa es la que activa P53, ¿verdad? Sí. Yo, claro, le mostré Ya. una vía mucho más, más corta en clases como para que se quedara la idea así como daño en el ADN, se activa P53, pero BRCA está metida ahí al medio. Entonces, ay, estoy acá. Pucha, esta cosa la quería silenciar. Ahí sí. No, igual se hace eco. A ver ahí. Ahí sí. No. Ya. No me resultó conectarme del celular como delante. A ver otras opciones. Dice... Profe, No, yo pensé que me iban a dar algo y era... Ya tenemos que apurarnos porque se nos está acabando el tiempo. Ya, profe, estuve dígame. buscando con mi grupo como información respecto a BRCA y me parece que BRCA1 codifica una proteína de la familia de las graninas. No sé si, porque como que estas proteínas son las que se encargan del proceso de regulación del ADN. Quizás como mencionaba Javiera, un suplemento de proteína granina podría aportar Sí, cuando existe una como mutación. está bien, como claro, podríamos suplementar con P53 y con proteínas que reparen el DNA directamente. Claro. Sí, súper buena estrategia. Ya, sí, ¿qué más? Dice, de alguna manera eliminar estas bracas mutadas. Claro, radioterapia o quimioterapia, pero el problema es que se eliminan todas las células, pero tal como dice, eliminar esta braca mutada, ya eso es lo que yo quería llegar. Y ya con esto ya termino. Entonces, no estoy compartiendo pantalla, estoy hablando sola. Entonces, acá. Entonces aquí puse algunas estrategias, pero a ustedes obviamente se les ocurrieron más. Podían ser análogos de BRCA1 y BRCA2 como proteínas, BRCA1 y BRCA2 que estén bien, como para suplementarlo. También pueden ser como las proteínas que reparan el DNA o las proteínas como, yo le puse análogos de caspasa activa favoreciendo la apoptosis, pero sus ideas están súper buenas. Y lo otro que un estudiante en el chat me dijo, a ver, ¿por qué no puedo abrir el chat? Bueno, pero él me indicó como alguna manera de, de eliminar esas células que tienen el BRCA malo, pero también lo que se podría hacer es como modificar la secuencia genética del BRCA, como está mutado el BRCA1 y BRCA2, y ahora hay una herramienta que se van a ver ustedes en... Qué raro esto. Acá. ¿Ver ahí? Van a ver ustedes en clase una herramienta de edición de genes después. Que hay una herramienta, no sé si la han escuchado, CRISPR,
Cas9, que CRISPR es Cas9 es una enzima y que uno le puede colocar una secuencia para que lo una específicamente a la secuencia blanco de DNA. Entonces, estas tijeras lo que hacen es cortar esa secuencia mala, por ejemplo, del BRCA1 mutado y BRCA2 mutado, y reemplazarlo por la secuencia correcta. Entonces, esas tijeras genéticas que hay ahora van a permitir hacer como muchas cosas como de terapia génica. ¿Ya? Entonces, eso sería por hoy. Y ahora ya los libero para que descansen un rato. Pero lo último era como más para que pensaran, pero las primeras dos preguntas son como preguntas de control y eso, ¿ya? Esa última la habíamos visto también para el control del VIH. Como Sí, en el primer taller el primer AE lo habíamos visto. seguro que O algo muy parecido. seguro que en el certamen viene una pregunta así. Así que Ah, por ya. eso que se la estamos poniendo. Datos. Datos de prueba. Ya, entonces ahora me despido, ha sido un gusto trabajar con ustedes, que les vaya súper bien en el control, por favor. Ya, Chao, profe, que esté chao, que bien. estén Nos bien. vemos, Chao, profe. profe, que esté Gracias. Abrazo, bien, cuídense, gracias. Gracias, chao. cuídese. Chao, Chao. profe.